Hola a todos, en este video les mostraré una lista completa y detallada con las criaturas y enemigos que aparecen en el juego de Resident Evil 4. Para cada uno les mostraré la descripción, su comportamiento, dónde se encuentra y cómo acabar fácilmente con él. Espero que les guste. Las plagas son organismos que fueron sepultados bajo el castillo por el primer gobernador. Cuando Salazar ordenó que las desenterraran años después estaban momificadas, en un estado de hibernación celular y adoptando una forma similar a esporas. Los excavadores inhalaron sin querer dichas esporas y estas se reactivaron dentro de sus cuerpos, desarrollándose hasta volver a su forma original. En dicha forma presentan las siguientes características. 1. Se nutren de organismos variados, no necesariamente humanos, creando un entorno simbiótico con ellos. 2. Son capaces de manipular los patrones de comportamiento de sus portadores. 3. Se agrupan en una organización social perfecta y tienen inteligencia colectiva. Pueden comunicarse entre sí independientemente del organismo huésped. 4. Son sensibles a la luz. Si salen de su portador, la exposición continua al sol o a un foco de luz muy intenso les provoca la muerte. Una vez que un organismo ha sido infectado y, siempre que la plaga no se haya desarrollado hasta su estado adulto, es posible extirparla exponiéndola a una radiación especial. Sin embargo, como ésta se fija a las terminaciones nerviosas del portador, el proceso puede ser muy doloroso. Se piensa que en los casos de Salazar, Mendes y especialmente en Sadler, las plagas han sido antes químicamente tratadas e inoculadas en forma de huevos. Al parecer Sadler puede controlar la voluntad de otros portadores mediante una frecuencia sonora especial que emite con su vara y que afecta a los parásitos. Tipos. Cada uno de los siguientes tipos pertenece a un estado de evolución distinto. Tipo 1. Desarrollo inicial. Caracterizadas por algo parecido a una cabeza con ojos saltones y un largo tentáculo terminado en punta afilada. Surgen del cuello del portador cuando éste ha sufrido daño crítico y quedan fijadas a él mientras se mueve. Atacan con el tentáculo o expulsando ácido a distancia. Ejemplos. Con los aldeanos. Tipo 2. Desarrollo medio. Caracterizadas por un cuerpo segmentado con varias patas y una especie de cabeza con una gran mandíbula. Surgen del cuello del portador cuando éste ha sufrido daño crítico y quedan fijadas a él mientras se mueve. Atacan alargándose y mordiendo, llegando incluso a arrancar la cabeza de su víctima con el mordisco. Ejemplos. Iluminados. Tipo 3. Desarrollo completo. Caracterizadas por tener un cuerpo repleto de patas. Surgen del cuerpo del portador al sufrir daño crítico y en ese estado atacan expulsando ácido o alargándose para apresar a su objetivo con dichas patas. No es raro que con este movimiento se arranque la cabeza de la víctima. Si el portador recibe más daños, estas se desprenden de él y atacan enloquecidas con las patas, muriendo poco después. Ejemplo. Iluminados con toga roja. Tipo 4. Desarrollo por experimentación. Están implantadas en una parte del cuerpo del portador y no atacan. Suelen ser el punto débil a donde hay que disparar para poder destruirles. Ejemplos. La mayoría de los jefes, gigantes, garradores etc. Modo de actuar. Para destruirlas basta con lanzar una granada cegadora, aunque si no se dispone de ellas la escopeta es una buena alternativa. Aldeanos. Son los habitantes de la aldea, que iniciaron la epidemia en la zona tras ser contagiados por las plagas mientras excavaban en las minas por orden de Salazar. Como consecuencia de esto se han transformado en seres salvajes sin voluntad propia que se mueven por la rabia y únicamente obedecen órdenes de Mendes, Salazar o Sadler. Los más comunes pueden ir armados con cuchillos, hachas, antorchas e incluso dinamita. Entre estos están Don José, Don Diego, Don Esteban, Don Manuel, Isabel o María. También hay algunos aldeanos más peligrosos como el Dr. Salvador o las hermanas Bella, que portan sierras eléctricas, tienen mayor resistencia y el contacto directo con ellos es fatal. De ellos pueden surgir plagas de tipo 1 tras ser dañados de forma crítica. Comportamiento. En cuanto detectan tu presencia, su único objetivo es eliminarte. Cuando portan armas de contacto suelen atacar en grupos. Si tienen armas arrojadizas se quedan atrás o en lugares altos y las lanzan con bastante precisión. En los casos especiales del Dr. Salvador o las hermanas Bella intentarán acercarse a ti a toda costa para cortarte el cuello con la sierra. Es fácil detectar su presencia, porque siempre hacen ruido o exclaman algunas palabras. Localización. En el pueblo y en las minas. Modo de actuar. Para enfrentamientos 1 a 1, una pistola bien actualizada suele bastar. Si van en grupos arroja granadas o dispara con la escopeta.
En el caso de que uno del grupo porte un cartucho de dinamita con la mecha encendida, derríbale antes que la lance para que al caer, la explosión mate al resto. En una situación con varios objetivos, procura eliminar siempre primero a los lanzadores, que suelen ser más molestos. Cuando aparezcan aldeanos con sierras eléctricas, concentra exclusivamente tu fuego sobre ellos o acabarás rápidamente sin cabeza. Para estos últimos, disparos continuos a la cabeza con la escopeta o un arma superior suele ser suficiente. Criatura del lago, o como le llaman la mayoría, ballena asesina. Es un ser que habitaba en el lago y fue infectado por las plagas gracias a la intervención de Sadler. Como resultado se transformó en una criatura monstruosa que protege con fiereza su territorio ante cualquier intruso. Los aldeanos se encargan de alimentarla eventualmente con carne humana. Comportamiento. Se suele mantener oculta en las profundidades del lago, pero cuando percibe la presencia de algún extraño en la superficie emerge para comérselo. En el caso de León, el ancla del barco se queda enganchada en su lomo y lo arrastra por todo el lago, parándose en determinados momentos para realizar un ataque frontal con el fin de derribarlo. Localización. En el lago, al sureste del pueblo. Modo de actuar. Hay que lanzarle arpones al lomo mientras arrastra al barco y a las plagas de su boca cuando ataca frontalmente. Si caes al agua, debes moverte rápidamente para subir o acabarás en su estómago. De igual modo, cuando la criatura muera hay que cortar con rapidez el cordón del ancla o te llevará con ella a las profundidades del lago. El gigante. Es un ser enorme y fiero de aspecto parecido a un troll y de origen desconocido que ha sido infectado con plagas. Comportamiento. Te persigue por toda la zona a grandes zancadas con la intención de aplastarte o golpearte. De vez en cuando te lanza elementos del escenario, como piedras o árboles. Localización. Aparece en 3 localizaciones distintas. En la aldea, cerca del lago. En la salida de la aldea, por el camino de la derecha. En los subterráneos del castillo, son 2 gigantes. Modo de actuar. El método general es correr por el escenario, esquivando sus golpes y disparándole siempre que se pueda. Cuando haya recibido suficiente daño se agachará dejando al descubierto las plagas de su espalda. En ese momento hay que saltar sobre él y cortarlas con el cuchillo o dispararles a distancia si eres rápido apuntando. Tras varios intentos morirá. Si dispones de granadas de mano y granadas segadoras, este proceso se acelera en gran medida. Además, en cada localización hay un elemento extra que te facilita la labor. En la primera, si liberaste al lobo del cepo al principio del juego, este aparecerá para distraer su atención mientras planeas el ataque. En la segunda, puedes destruir los montículos de piedra que hay apostados sobre el camino cuando pase por debajo para que les caiga encima. En la tercera, puedes hacer que uno de los gigantes caiga a la lava abriendo la compuerta en el momento adecuado. Ten cuidado de no acercarte a la compuerta hasta que se cierre, porque podría arrastrarte con él. Perros. Son perros enormes que han sido infectados con plagas y que como consecuencia han aumentado en fuerza y agresividad. En algunos casos las plagas sobresalen de su lomo. Comportamiento. Se mueven en grupo y cuando detectan tu presencia, te atacan lanzándose a la cara. Los que llevan plagas sobresaliendo de su lomo también atacan golpeando con sus tentáculos. Localización. En la aldea aparecen antes de llegar a la iglesia tras enfrentarte con el gigante, aunque donde hay mayor número es en los jardines en forma de laberinto del castillo. Modo de actuar. Si se presenta un enfrentamiento directo, la escopeta es la mejor arma. Para eliminarlos a distancia antes de que te detecten usa el rifle o granadas de mano si están en grupo. Son más vulnerables cuando les sobresalen las plagas. Vitores Méndez. El alcalde de la aldea hace uso de su dominio sobre las plagas, mutándose él mismo en un ser terrible para acabar de una vez por todas con León. Presenta 2 formas, primero con la espina dorsal alargada y 2 tentáculos afilados sobre su espalda y luego sin piernas, agarrándose del techo con dichos tentáculos. Comportamiento. En su primera forma te persigue andando por el cobertizo y puede golpearte, lanzarte contra el escenario, atravesarte con uno de los tentáculos o agarrarte con ellos y apretarte hasta que mueras. En su segunda forma se mueve agarrándose del techo con uno de sus tentáculos y usando el otro para golpearte. Localización. En una cabaña cerca de la salida de la aldea. Modo de actuar. En su primera forma hay que dispararle a la cabeza o a la espina dorsal, preferiblemente con el rifle o la escopeta. También puedes hacer uso de los barriles explosivos que hay repartidos por el cobertizo. En su segunda forma lo ideal es hacerle caer al suelo, donde es más vulnerable. Para ello se pueden usar granadas segadoras o disparar sobre los tentáculos con los que se engancha al techo.
Bueno amigos, aquí acaba la primera parte, comenten, puntúen, suscríbanse y vean la segunda parte. Hasta luego.